Cuando se nombran a Adolf Hitler y Fidel Castro, la historia los sitúa en polos ideológicos opuestos, el fascismo de extrema derecha y el comunismo de extrema izquierda. Sin embargo, al despojar sus biografías de etiquetas políticas, emergen 12 paralelismos inquietantes que revelan una hoja de ruta común para el ascenso y el mantenimiento del poder totalitario. En este episodio de Proyecto Winston, analizamos las asombrosas semejanzas entre dos de los dictadores más influyentes del siglo XX. Iniciemos en su etapa juvenil. Ambos líderes mostraron un interés político y un activismo ferviente desde jóvenes, aunque en escenarios diferentes. Hitler se involucró en grupos nacionalistas y antisemitas en Múnich, canalizando su frustración y resentimiento en una ideología de odio que lo llevó a unirse al Partido Obrero Alemán. Por su parte, Castro se forjó en el activismo estudiantil en la Universidad de La Habana, participando en movimientos de oposición al régimen de Fulgencio Batista y demostrando una ambición de liderazgo y confrontación desde muy temprano. En ambos casos, la juventud fue el crisol donde se moldeó una visión política radical y confrontacional. Como segundo paralelismo tenemos que antes de consolidar su poder, ambos se vieron involucrados en acciones armadas militarmente fallidas. Hitler lideró el Putsch de Múnich en 1923, un intento de golpe de Estado que fue rápidamente sofocado por la policía. El fracaso lo llevó a prisión, pero el juicio posterior le dio una notoriedad nacional sin precedentes, transformándolo de un agitador local a un mártir político. Castro protagonizó el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, un ataque suicida que terminó en una masacre y en su captura. Al igual que Hitler, Castro utilizó el juicio con fines propagandísticos, denunciando al régimen de Batista y convirtiendo la derrota militar en un mito fundacional de su revolución. Puesto 3. El encarcelamiento. Y es que ambos convirtieron su paso por prisión en una plataforma para la difusión de sus ideologías. Hitler, tras el fracaso del Putsch de Múnich, fue condenado a prisión en Landsberg, donde escribiría Mein Kampf, Mi lucha. Este libro no fue solo una autobiografía, sino un manifiesto político que exponía su ideología racial, su plan de expansión territorial y su visión del futuro Tercer Reich. De manera similar, Castro, tras el fallido asalto al cuartel Moncada en 1953, fue condenado y en prisión escribió La historia me absolverá. Este alegato de autodefensa se transformó en el manifiesto fundacional de la Revolución Cubana, delineando el programa político y social que prometía justicia y libertad, pero que en realidad sentó las bases de su futuro régimen. Cuarta semejanza. Ambos ascendieron al poder mostrándose como figuras mesiánicas, salvadores ungidos para rescatar a sus naciones de profundas crisis sociales y políticas. Hitler capitalizó la humillación del Tratado de Versalles, la hiperinflación y la inestabilidad de la República de Weimar, presentándose como el único capaz de restaurar la grandeza alemana y el orden. Supo convencer a millones de que él era el Führer destinado a guiarlos. Castro, por su parte, emergió en medio de la corrupción endémica, la desigualdad social y la represión del régimen de Batista, prometiendo una redención total para el pueblo cubano. Su imagen de guerrillero invicto y su retórica apasionada lo posicionaron como una figura providencial en la Cuba de finales de los 50. La quinta similitud es muy obvia, y es que una vez en el poder, ambos instauraron regímenes totalitarios y militarizados, donde la ideología, aunque diferentes, lo controlaba todo. En la Alemania nazi, el Estado se fusionó con el partido, eliminando la división de poderes y estableciendo la represión, la vigilancia constante y la censura absoluta. En Cuba, Castro estableció un sistema de partido único, donde el militarismo se convirtió en la norma, con la represión de la disidencia, la supresión de libertades y el control total de todos los aspectos políticos, económicos y sociales de la nación. Una táctica fundamental para consolidar el poder totalitario es la definición de un enemigo absoluto, un chivo expiatorio al cual culpar de todos los males de la nación, y esa es precisamente la sexta semejanza. Hitler definió a los judíos como la causa de la decadencia alemana, el comunismo y el capitalismo internacional, utilizando esta demonización para justificar la persecución, la expropiación y finalmente el Holocausto. Castro definió a Estados Unidos como el enemigo imperialista, la fuente de la corrupción y una amenaza constante a la soberanía cubana.
Esta narrativa de asedio externo justificó la militarización del país, la supresión de la disidencia interna y la escasez económica, desviando la atención de los fracasos del sistema. Séptimo puesto. Ambos fueron oradores magistrales que utilizaron la palabra para persuadir, hipnotizar y movilizar a las masas. Hitler era conocido por sus discursos cargados de emoción, que comenzaban en un tono bajo y escalaban hasta un clímax de furia y éxtasis colectivo, utilizando frases simples y repetitivas. Castro era famoso por sus alocuciones maratónicas, que podían durar horas, donde mezclaba un lenguaje campechano con referencias históricas y un tono paternalista. En ambos casos, la oratoria era una técnica perfectamente elaborada, diseñada para anular el pensamiento crítico y establecer una conexión emocional directa con el líder. Octavo paralelismo. Ambos regímenes utilizaron campos de trabajo forzado como herramienta de represión y control social. Hitler estableció una vasta red de campos de concentración y exterminio, donde millones de personas, principalmente judíos, prisioneros políticos y opositores, fueron sometidos a trabajos forzados bajo la política de aniquilación a través del trabajo. En Cuba, Castro creó las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, UMAP, entre 1965 y 1968. Aunque no eran campos de exterminio, eran campos de trabajo forzado destinados a reeducar a jóvenes considerados antisociales, incluyendo homosexuales, religiosos y disidentes políticos, bajo condiciones de vida y trabajo extremadamente duras. El culto de la personalidad es la novena semejanza y el pilar psicológico de ambos regímenes. Hitler fue elevado a un estatus casi divino, el Führer, cuya imagen y palabra eran omnipresentes. La propaganda lo presentaba como el único capaz de salvar a Alemania, y su cumpleaños era una fiesta nacional. Castro cultivó una imagen de invicto comandante en jefe y símbolo de la revolución. Su figura dominaba el paisaje político y mediático, y aunque públicamente rechazaba el culto a la personalidad, su presencia constante en uniforme militar y sus discursos maratónicos aseguraban que su figura fuera el eje central de la vida en la isla. Décima similitud. Ambos líderes entendieron que el control del futuro pasaba por el adoctrinamiento de la juventud. Hitler creó las Juventudes Hitlerianas, una organización obligatoria que adoctrinaba a los niños y adolescentes en la ideología nazi, la lealtad incondicional al Führer y la preparación militar. En Cuba, Castro estableció la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas. Desde la escuela primaria, los niños eran adoctrinados en el marxismo-leninismo y la lealtad a la revolución, con el lema «Pioneros por el comunismo, seremos como el Che». En ambos casos, la infancia fue despojada de la influencia familiar para ser moldeada por el Estado. La propaganda fue el motor de la legitimidad de ambos dictadores. Hitler contó con Joseph Goebbels y el Ministerio de Propaganda para controlar absolutamente la prensa, la radio, el cine y el arte, utilizándolos para manipular la opinión pública. Castro también estableció un control total sobre los medios de comunicación en Cuba. Periódicos, radio y televisión fueron nacionalizados y puestos al servicio del Partido Comunista, asegurando que solo la narrativa oficial fuera difundida y utilizando la propaganda como una arma de política exterior. Finalmente, en el puesto número 12, ambos compartían un narcisismo elevado y una obsesión patológica por el poder absoluto. Perfiles psicológicos de la época y análisis posteriores han señalado un narcisismo maligno en Hitler, cuya megalomanía lo llevó a creerse destinado a dominar el mundo. De manera similar, informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y otros analistas describieron a Castro como un líder neurótico y narcisista, cuya única prioridad era mantenerse en el poder perpetuamente. Esta obsesión por el control total le permitió moldear la sociedad cubana según su visión personal, sin admitir crítica ni oposición, y con una disposición psicopática a sacrificar a su propio pueblo antes que admitir la derrota de su ideología. Si este video te gustó, por favor déjame tu like, suscríbete y coméntame aquí abajo si me faltó mencionar algún otro paralelismo. Hasta la próxima.